את יום השבת נקדשו. Shalom, queridos Haverim y Haverot, bienvenidos a un video más de Parashat HaShavua en koltuvsefarad.com. Hoy con la sexta alía de Parashat Vayeshev, la cual se encuentra en el capítulo 39, versículos 7 al 23 del libro de Bereshit, el libro del Génesis. Y en esta alía tenemos la famosa historia de Yosef y la esposa de Potifar. Se nos dice que Yosef es vendido a Potifar, uno de los oficiales del faraón. No es claro cuál es exactamente su función. Y se nos habla en esta alía de que la esposa de Potifar encuentra a Yosef tremendamente atractivo y trata de seducirlo. Yosef se niega y presenta primero un argumento moral, de decir, un argumento ético. Mi amo me ha dejado todo a cargo, lo único que le pertenece verdaderamente es usted, entonces no me va a meter eso. Y luego hace un argumento religioso diciendo, y esto para mí sería una transgresión a Dios. Esto no convence a Mrs. Potifar y ella sigue insistiendo. Y finalmente un día, donde la casa está vacía, lo toma de la ropa, le quita la ropa, Yosef sale corriendo y luego la esposa de Potifar presenta la ropa de Yosef. De nuevo, la ropa de Yosef siempre lo pone a él en problemas. Al igual que en sus hermanos le quitaron la túnica de rayas, aquí tenemos al agresor con la ropa de Yosef y Yosef va a acabar en el pozo otra vez. Este es un tema recurrente en la vida de Yosef. Potifar vuelve a casa, la esposa hace esta acusación y Potifar manda a Yosef a la cárcel de los oficiales del faraón, donde Yosef, del mismo modo que pasó en la casa de Potifar, a través de su diligencia y de la bendición divina, ocupa un lugar de prominencia. Interesantes preguntas. Tal vez Potifar no creyó, o sea, para un noble egipcio asesinar a un esclavo no era un crimen. Entonces posiblemente aquí tal vez había un poco de duda, porque Yosef no acabó muerto, sino que acabó en una cárcel, y una cárcel muy buena. Esta no es la cárcel para criminales normales, sino criminales de pedigrí. Y si nos reducimos exactamente al texto bíblico, Yosef sale muy bien parado en esta sexta alía. Desde el comienzo dice no, se niega, luego sale corriendo. Definitivamente se gana el sobrenombre que le da luego la tradición rabínica de Yosef Hatzadik, Yosef el justo. Esta es una persona que no se aprovecha de su poder, que no cede a las invitaciones lascivas de su señora y que resiste. Pero tal vez de una manera como muy sencilla. Y esto se expresa no en el texto de la Torá, sino en la explicación rabínica, que tiene varias capas. La primera capa es una capa tal vez a la que ya estamos acostumbrados, que es el Midrash. Es decir, los rabinos toman un versículo y lo expanden. Y en este caso, el versículo que ellos toman es el versículo 11, Vayhi ke hayom hazeh vayaboh habayta la'asot melachto. Y fue que en un día como este, Yosef viene a casa para hacer su tarea, para hacer su trabajo, y no había una persona en la casa. En Masejet Sotá, del Talmud de Babilonia, página 36, hay un debate entre los rabinos qué significa hacer su tarea. Dice, Vayaboh habayta la'asot melachto, y vino a casa para hacer su tarea, Rav u Shmuel. Rav y Shmuel son los dos fundadores de las yeshivot de Babilonia, los dos primeros sabios de la época de la Gemara, de la época post-mishnaica. Had Amar, uno de ellos, dijo, La'asot melachto mamash.
Uno de ellos dijo, vino a hacer sus tareas. Él es un esclavo, él es un administrador de la casa, vino a hacer su trabajo. Vejadamar, el otro dijo, la azot serahav nichnas, vino para hacer su trabajo, es decir, para satisfacer sus necesidades. Es decir, Yosef, de acuerdo a, no sabemos si es Rav o Shmuel, uno de los dos, Yosef fue convencido. No hay nadie en la casa, esta señora está muy atractiva, viene Yosef a hacer su trabajo. Aquí tenemos un Yosef bastante más complejo, un Yosef bastante más complicado que el simple Yosef Hatzadik. Por supuesto, Yosef no acaba transgrediendo y la Gemara explica, en ese momento se le aparece la imagen de su padre, venir etalo bejalón, y lo ve en la ventana, ve amarlo, y le dice, Yosef, atidin ajija sheichtevu alavnei efod veata beinehem. En el futuro los nombres de tus hermanos, por quien Yosef seguramente no tenía un muy buen aprecio, estarán en el efod, y tu nombre estará entre el de ellos. ¿Quieres que tu nombre sea borrado entre ellos? Betikra roe zonot, y seas llamado un pastor de prostitución, es decir, una persona díscola. Y ahí es donde Yosef se echa para atrás y dice, yo no quiero hacer esto. Entonces, esta imagen simple del Yosef que no tiene necesidades, los rabinos en el Midrash, al menos uno de ellos, la complejiza y dice, no, aquí Yosef tiene una lucha interna bastante más intensa de la que nos dice el texto bíblico. La segunda fase de la interpretación rabínica es algo que es bastante más sutil, y es en la cantilación. La cantilación tradicional, o sea, el texto de la Torá en una sinagoga no se lee, se canta. Y estas son tradiciones musicales muy antiguas, que fueron codificadas en el siglo X, pero que preceden ciertamente a su codificación en la ciudad de Tiberias por los maestros masoretas en el siglo X de esta era. Y la música no solo nos presenta la puntuación, esa es una de las funciones de los ta'amim, ta'amei hamikra, como se llama en hebreo, el sabor de la escritura, sino que muchas veces introducen interpretaciones. O sea, esta es la forma tradicional de leer la Torá en hebreo, y la música misma a veces sugiere interpretaciones y midrashim. En el versículo 8, en la primera palabra, tenemos este verbo, vaima'en. Y se negó Yosef vayomer el ishto, el eshet adonav, y le dijo a la esposa de su amo, etcétera, etcétera, etcétera. Y la nota musical que tiene esta palabra es muy rara. Solo aparece 4 veces en toda la Torah. Se llama shalshelet. Shalshelet significa cadena. Y cuando esta cadena es leída en la Torá, por supuesto diferentes comunidades judías tienen diferentes notaciones musicales, es una cadena, un encadenamiento de notas. Es muy, es una de estas también muy complejos, que si uno la escucha, y especialmente si la compara en los otros 3 lugares donde aparece en la Torá, que es donde el siervo de Abraham está a punto de descubrir a Rebeca, Lot escapando de Sodoma, y luego tenemos una interacción entre Moshe y Aarón. O sea, son momentos de gran tensión, nos están mostrando el conflicto interno. Indecisión, voy para aquí, voy para allá. Entonces yo simplemente digo, y se negó Yosef y dijo, yo no puedo hacer esto.
Pero y se negó, ya es muy diferente. Estoy introduciendo musicalmente una ventana al corazón de Yosef. ¿Qué podemos nosotros aprender de esto? Primero, algo muy técnico. Simplemente porque yo esté leyendo un texto judío, eso no significa que esa sea una interpretación judía. Si yo abro el libro del Génesis en la Reina Valera y estoy leyendo un texto, ¿verdad? Pues un texto que originalmente es un texto judío, eso no significa que esa interpretación sea judía. Los judíos llevamos leyendo ese texto 3000 años y hemos desarrollado herramientas y tradiciones de lectura. Una de ellas es esta musicalidad, que solo tiene sentido si yo estoy leyendo, uno, el texto en hebreo, y dos, estoy leyendo el texto con su música. Entonces, para entender la lectura judía de un texto, no basta con decir, bueno, eso está en el Tanaj o está en la Torá. Ok, sí, pero la Torá y el Tanaj son leídos de manera muy diferente en español o en inglés o en francés, y son leídos muy diferentes si esto ha sido traducido por un cristiano, por un mesiánico, por alguien que, como toda persona, está proyectando sus propias su propio lente hermenéutico, su propia forma de ver el texto, de para qué sirve el texto, de qué estamos buscando. Si queremos verdaderamente una lectura judía, entonces ahí tenemos que escudriñar el texto en su presentación hebrea, pero también en su presentación musical, y luego ir y ver cómo era que lo leían los rabinos. Es decir, cómo lo hemos leído los judíos desde hace 2000, 3000 años. Eso es verdaderamente la lectura judía. Y yo puedo estar en acuerdo o en desacuerdo con ella. Pero yo simplemente porque estoy leyendo un texto judío, esto no hace que mi interpretación sea judía. Hay maneras, muchísimas maneras no judías de leer textos judíos. ¿Okay? El cristianismo entero y el islam entero son relecturas no judías de textos judíos. Ese es el primer punto, que es un punto técnico. Y el segundo punto, me baso en una apreciación del rabino Baruch Halevi Epstein de la Torah Temimá, donde él hace una pregunta muy interesante, y es: ¿la Torah protege el nombre de Yosef? O sea, el texto hebreo sin estos midrashim, sin este Vaimael, parece estar diciendo Yosef es Yosef Hatzadik, simple. ¿Por qué tengo yo que enlodar el nombre de Yosef? En el Midrash, y esto lo vimos claramente la semana pasada en la sexta aliyá de Parashat Vaishlach, con el tema de Rubén y Bilhá, hay a veces dos instintos. Un instinto de tapar, de decir nuestros ancestros eran todos absolutamente perfectos, ideales, y no se les ocurriría hacer una cosa de estas, o complejizar. En el caso de Rubén y Bilhá tenemos muchos midrashim que tratan de tapar. O sea, el texto explícitamente dijo, y Rubén se acostó con Bilhá. Y el midrash viene como a decir, no fue así, ¿verdad? Y aquí tenemos un ejemplo contrario, de un texto que parece estar diciendo que Yosef actuó de una manera muy simple, muy proba y muy recta, y viene a complejizar. No, Yosef no estaba tan convencido, esto fue bastante más intenso. ¿Por qué tenemos que venir a enlodar el nombre de Yosef Hatzadik? Y lo que dice la Torah Temimá es muy cierto y muy valioso. Si yo tomo la Torah como una guía de vida, y la Torah me está presentando superhéroes, es muy difícil emularlos. Superman tiene poderes que yo no tengo y que nunca voy a tener. Pero si yo muestro a los personajes bíblicos de una manera mucho más humana, mucho más cercana,
¿cierto? Si Yosef no es Superman, sino es más bien Batman. Batman no tiene poderes. A pesar, bueno, el poder de ser multimillonario. Pero si Yosef es más cercano, si Yosef está luchando con los mismos deseos, con las mismas desafíos, con la misma ruptura y la misma tensión y la misma complejidad que yo sufro como ser humano. Entonces el ejemplo de Yosef es bastante más útil y bastante más poderoso a seguir. Entonces lo que están haciendo estos midrashim no es enlodando el nombre de Yosef, porque Yosef al fin y al cabo no comete ninguna transgresión, pero están humanizando, aterrizando a Yosef a un punto donde yo puedo decir, ¿sabe qué? Yo a veces me he sentido como Yosef. Y he estado tentado, he estado díscolo, he estado disperso, he sentido que el mundo me jala en diferentes direcciones. Y a veces necesito ese lamparazo de yo quiero ser recordado de esta manera. No, tengo estas inclinaciones, tengo estos deseos, pero voy a superarlos. Y no tengo estos deseos porque yo soy Superman. Entonces, un poquito de Ta'amei Hamikra, superhéroes, Midrashim, una excelente combinación para este Shabbat. Se despide el rabino Juan Mejía para Kol Tuv Sefarad. Shalom.